buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Qué bendición el que podamos vernos una vez más y que podamos conversar un poquito de la palabra del Señor en esta noche, una noche en la cual el Señor nos invita a que hablemos de la familia. Este culto es dedicado meramente a lo que es la familia, el hogar, la casa del Señor, la casa en la cual el Señor nos ha permitido nacer, crecer, desarrollarnos y tener una familia, un hogar. Así que hoy en la noche queremos darle gracias al Señor, bendecir el nombre del Señor y de antemano decirles que les amamos, les queremos. Desde aquí, desde nuestra casa, les bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que la paz y la misericordia del Señor sean con cada uno de nosotros todos los días. Así que vamos a orar, si le parece. Démosle gracias al Señor en esta noche. Pongamos en las manos del Señor esta palabra, para que nada ni nadie nos distraiga durante estos momentos, durante estos minutos, para poder aprender cada día más y más del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias una vez más, esta noche, una noche en la cual tu mano poderosa, Señor, se ha posado sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Consagramos esta noche, consagramos este culto, declaramos en el nombre de Jesús que este día es un día de revelación, es un día en el cual tú nos vas a hablar, Señor. Desde ya oramos, bendecimos estos minutos, bendecimos este momento, los consagramos a ti, Padre, para que tú nos hables, para que tú, Señor, llegues y hables a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, bendecimos, Señor, cada persona, Señor, que está en la intimidad de sus hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, como les decía, qué bendición que usted nos permita ingresar hasta la intimidad de su hogar, hasta la intimidad tal vez de su trabajo, de donde usted nos esté viendo. Y bueno, por lo demás decirles mil gracias, gracias por cada día estar con nosotros, gracias porque durante todos estos meses que hemos estado virtualmente, usted ha sido fiel al estar aquí, escuchando la palabra del Señor, siendo edificado a través de la palabra del Señor. Así que por lo demás, como le vuelvo a decir, mil gracias por estar aquí día a día con nosotros. Y bueno, esperamos en un futuro que nos podamos volver a ver presencialmente. Pero bueno, ahorita, vía virtual, les enviamos un abrazo de parte de todos nosotros como familia. Y bueno, y decirles que les queremos y les amamos. Amén. Bueno, hoy el tema que vamos a ver es un tema que tiene que ver con la familia. Y específicamente el tema que vamos a desarrollar en esta noche tiene que ver con la casa, con su hogar, con mi hogar. ¿Qué tipo de casa es las que tenemos? Y así se va a titular el tema en esta noche. ¿Qué tipo de casa tenemos? En la Biblia se desarrollan infinidad de casas y infinidad de tipos de casas. Hoy vamos a hablar nada más de 5 tipos de casas y esperamos que en alguna de ellas esté su casa y esté la mía. Habrán otras que vamos a ir viendo también que no precisamente son casas de bendición, sino que son casas en las cuales se le abrieron puertas al enemigo y hay que cerrar esas puertas. Entonces, cuando estudiamos en la Biblia, nos damos cuenta que el primer versículo de la Biblia se usa el abecedario hebreo y que proviene de la letra que aparece como Bet. Bet en el griego y en el hebreo significa casa. Lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esto es que una de las cosas más importantes en la Biblia es la casa. La casa es una de las cosas más importantes en las cuales el Señor desarrolló todo lo que es la Biblia. Y podemos tener, tanto una casa material, que es la casa suya, mía, en la cual habitamos, en la cual hay un techo, hay unas paredes. Eso es una casa material. Y esa casa ha sido dada por el Señor bajo su misericordia, bajo su bendición. Pero también hablamos de casa, que qué tipo de casa tenemos, porque en la Biblia ya le dije que se hablan de muchos tipos de casa, y hablamos de la casa espiritual. Esa casa que somos usted y yo, en la cual habita el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de casa, tanto la casa material como la casa espiritual.
Dios en el libro de Génesis empieza y manifiesta lo que debería de tener cada una de las casas. Desde el principio había, que si usted lee el libro de Génesis, había un desorden, pues el Señor empieza poniendo orden. Entonces, en base a ese pensamiento, podríamos decir, y nos damos cuenta, que lo que más se manifiesta en la Biblia, y cuando hablamos de casa, es que debemos de poner en orden la casa. Yo no sé que si su casa ahorita está en orden, yo esperaría que sí le daríamos gloria al Señor. Pero si su casa no está en orden, mire, ponga mucho cuidado. Siempre le he dicho que tenemos que hacer un examen hacia afuera y un examen hacia adentro, de cómo está todo aquello que nos rodea, cómo está la casa. Y tal vez hoy le hago esa pregunta y usted se la contesta ahí personalmente. ¿Cómo está tu casa? ¿Será que tu casa está en orden? ¿Será que su casa está siendo guiada por el Señor? ¿Será que tu casa habita el Espíritu Santo? ¿O más bien, será que tu casa está en desorden? ¿Será que en tu casa no hay paz? ¿Será que en tu casa lo que habita es desobediencia? ¿Será que en tu casa lo que habita es maldición? ¿Será que en tu casa no habita la abundancia del Señor y más bien lo que habita es escasez y pobreza? Todas esas son las cosas que hoy vamos a hablar y vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor y vamos a traer revelación para que el Señor pueda bendecir tu casa, para que el Señor pueda bendecir tu familia. Entonces, la primera casa que vamos a hablar y vamos a conversar ahorita está en el libro de Génesis. Génesis 12, versículo 17. Y como le decía, desde que el Señor comienza a hablar en la Biblia, le dio prioridad a la casa. Aquí nos vamos a encontrar, mientras usted busca en su Biblia, Génesis 12, 17, aquí vamos a encontrar un tipo de casa. Este tipo de casa que vamos a encontrar en Génesis 12 y más adelante en Génesis 20, no precisamente es la casa que todos desearíamos tener. La voy a poner como ejemplo porque es algo que se da muy comúnmente en los hogares, que se da muy comúnmente en las familias. Y vamos a verlo. Génesis 12, 17. Leo para ustedes y dice así: pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Vea qué interesante, porque aquí una casa se está viendo afectada no precisamente por la gente o los dueños de la casa, sino por causa de un ente externo, de Sarai, mujer de Abraham. Y vámonos a Génesis 20, porque prácticamente este pecado o estos dos pecados son casi idénticos, casi diríamos son una copia al carbón, una réplica. Y ahora en Génesis 20 voy a leer 20 versículo 18, dice: pero el Señor había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Vea qué interesante, porque en los dos se tipifican dos grandes pecados. Y aquí es donde me voy a detener, porque esta es la casa de la matriz cerrada. Cuando hablamos de una casa de matriz cerrada, como la casa de Abimelech, estamos hablando que en esa casa no hay fruto, que en esa casa no hay paz, que en esa casa lo que habita es totalmente, prácticamente, cielos cerrados, donde hay escasez en esa casa. Y cuando hablo de escasez, se acuerda que lo íbamos a tipificar o analizar o a conversar desde dos puntos de vista: desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. La casa de Abimelech, como la casa del faraón, se vieron afectadas por un ente externo. Y yo siempre le he dicho: ten cuidado con lo que llega a habitar en tu casa. Ten cuidado quién visita tu casa y a quién le estás abriendo las puertas.
Ve que importante, porque en los dos versículos, si usted estudia todo el capítulo, que yo lo voy a invitar a que lea todo Génesis 12 y que lea todo Génesis 20, vamos a encontrar una similitud. Y son dos pecados. Número uno se llama el miedo y número dos se llama la mentira. Entonces, al tener estos dos tipos de pecados, el miedo y la mentira, se le abren puertas al enemigo. Y a través del miedo y la mentira es como las casas llegan a tener completamente la matriz cerrada. Y no pueden llegar a ver los frutos del Señor. Y no pueden llegar a ver la gloria del Señor. Y usted dirá, ¿cómo fue que ocurrió esto? Voy a contarle la historia. Ya le dije que le invito a que lea Génesis todo, el capítulo 12 y todo el capítulo 20. Y usted va a ver casi la copia del carbón de la misma historia. El asunto fue que venía Abraham a la casa de Faraón. Y venía con Sarai su mujer, y estoy hablando de Génesis 12. Y Abraham tomó la decisión de mentir, de decir que Sarai no era su mujer. Y Faraón la toma como su mujer. Caso casi idéntico ocurre con la casa de Abimelech, donde Abraham con su mujer Sara habitan o van a visitar la casa de Abimelech. Pero otra vez se da la mentira. Y Abraham miente y no le dice a Abimelech que Sara es su mujer, sino que dice que es su hermana. En las dos partes, tanto en el caso de Sarai como en el caso de Sara, Abraham y Abraham mienten y dicen que es su hermana y no que es su mujer, por miedo a que les llegara a ocurrir algo. Vea que hay dos puertas abiertas. Número uno, por miedo es que se cae en la mentira. Yo no sé cuánta gente le ha abierto puertas al miedo y eso le abre puerta a la mentira. Hay gente que dice, pastor, una mentira blanca, una mentira gris. No, mentira es mentira y pecado es pecado. El asunto fue que a través del miedo se le abrieron puertas a la mentira. Y algo que hay que erradicar de nuestras casas se llama el miedo, se llama la mentira. Porque hay gente que acostumbra a mentir y una mentira lo lleva a otra mentira y esa mentira lo lleva a otra mentira. Y el asunto es de que no llegan a ver los frutos de Dios. O sea, en esa casa hay una matriz cerrada. No se ve el fruto, no se ven las bendiciones del Señor. Y la gente dice, ¿por qué será que si oré, bendije mi casa, la consagré, fui y oré por cada una de las puertas, los linternes de las ventanas, de las puertas y todo, ungí mi casa y todavía no veo los frutos del Señor? No veo la paz, no veo el gozo, no veo todas las bendiciones del Señor. ¿Sabe por qué es? Porque tal vez tu casa está siendo afectada por el miedo y la mentira. El miedo es aquel pecado que la gente dice, uy, por miedo no voy no voy a decir la verdad porque con suerte me van a llamar la atención. Entonces, por miedo llegué y se miente. Y esos dos espíritus y esos dos pecados hay que erradicarlos. Oiga lo que le estoy diciendo, y hay que erradicarlos ya de nuestras casas. Porque si eso sigue habitando, no vamos, oiga lo que le voy a decir, no vamos a ver la gloria del Señor. Y el único que se puede, que puede saber si aquella persona está mintiendo, está diciendo la verdad, es la misma persona. Yo siempre le he dicho, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y es mejor llegar a pedirle perdón al Señor a seguir alimentando aquello que es mentira. Ya le dije que una mentira lo lleva a otra mentira y así sucesivamente.
El asunto es que hoy en día la gente quiere ver la gloria del Señor. La gente quiere ver los milagros del Señor y la gente quiere ver verdaderamente que Dios está trabajando en sus casas. Algunos dirán, ¿por qué fue que el pastor vino o la pastora vino, oraron en mi casa, todo perfecto, y al tiempo como que nada ocurrió? Y no fue que nada ocurrió, sino que hay puertas abiertas al enemigo, y desde ese punto de vista le invito desde ya que esta palabra, conforme orábamos, sea de revelación, y que tu casa no vaya a ser como la casa de Faraón, ni como la casa de Abimelech. Oiga, ellos se vieron afectados a causa de un tercero. Ahí el culpable fue Abraham y Abraham, en esos dos pasajes. No precisamente fue el dueño de la casa. Y por eso le estoy diciendo, tenga cuidado quién metes a tu casa. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué es lo que te están diciendo? Porque si aquello es causa de una mentira, aunque usted sea el dueño, usted se puede ver afectado. Así como se vio afectado Faraón y como se vio afectado Abimelech, que por causa de Sarai y por causa de Sara, se vio afectada su casa. Y prácticamente los cielos se le cerraron. Y prácticamente aquella casa sufrió un cierre de matriz. Y como veníamos diciendo, vamos a ver, ve qué importante el tema del miedo y la mentira. Y cómo llegan a afectar la casa. Porque en un momento estábamos hablando de Sara y Sarai, o Sarai y Sara, que es la misma. Nada más que en un momento el Señor vino y les cambió el nombre. Pero vea qué interesante, porque uno diría, cuando el Señor les cambió el nombre, hubo una transformación en ellos. Y no, el pecado los siguió visitando. Y todavía queda aún más latente o más demostrado el tema generacional que llegó a afectar la casa, pues más adelante encontramos a su hijo, al hijo de Abraham, Isaac, haciendo lo mismo que su papá y afectando otra casa. Entonces, desde ese punto de vista, tenga cuidado. Cortemos desde ya con todo miedo y con toda mentira. El miedo no es del Señor. La mentira no es del Señor. Recuérdese que el padre de toda mentira es Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Y la gente no ha tenido conciencia de lo que dice la palabra del Señor. Si tuviera conciencia, pensaría más cuando mienten. Porque vuelvo a decirlo, hay gente que quiere ver la gloria del Señor. Y amén, esos son tiempos de ver la gloria del Señor. Pero son tiempos de predicar de santidad. Y yo sé que tal vez ahí es donde no hay muchos amenes. ¿Por qué? Porque la persona cuando viene y miente una, dos, tres veces, las veces que sean, está afectando su vida, está afectando su casa y está afectando generacionalmente. Y prácticamente esa persona se está declarando que Dios no es el Padre, ni que esa persona es hija de Dios, sino que está declarando a otro Padre, que es Satanás, el diablo. Y eso es lo grave de la mentira. Y por eso fue que estas casas se vieron afectadas y se cerró la matriz. O sea, ya no podían ver la gloria del Señor. Y eso es algo que nadie lo quiere vivir. Y eso es algo que nadie verdaderamente quiere estar ahí. A mí no me gustaría vivir o habitar en una casa donde el Señor mismo cierre la matriz. ¿Por qué? Porque dice que fue el Señor, porque el Señor había cerrado completamente toda la matriz en la casa. El Señor mismo es el que cierra la matriz. Por eso le dije, no hay nada oculto entre cielo y tierra que el Señor no haya visto. Entonces, en esta noche le motivo, en este culto de familia, a que hagamos un análisis, a que verdaderamente nos sentemos y revisemos si no estamos viendo la gloria del Señor. Como le digo, amén, gloria al Señor. Dios nos llamó a nosotros, los pastores, los ministros, a ir a orar por cada una de las casas.
Pero no solo es un asunto de oración, y más adelante vamos a ver la importancia de la oración en la casa, ahorita lo vamos a ver. Pero no es solo un asunto de oración, no es solo un asunto de reprender y echar bichos hacia afuera. Es un asunto en el cual usted y yo tenemos que tomar una decisión, en el cual usted y yo tenemos que cerrarle puertas al enemigo. Amén. Vamos a la otra casa. Génesis 43, 24. Y vamos a hablar de una casa, ahora sí, que sería una casa que debe estar cimentada en su hogar. Génesis 43, 24. Y vamos a hablar específicamente de la casa de la reconciliación y la casa de restauración. Génesis 43, 24 dice así: después el hombre llevó a los hombres a la casa de José y les dio agua y se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos. Ve qué lindo este pasaje, y aquí encontramos totalmente tipificado el tema de la reconciliación y la restauración. Hoy en día Dios nos está llamando y son tiempos de reconciliación, son tiempos de restauración. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué había pasado con José? ¿Qué le hicieron los hermanos de José a José? ¿Cuánto no lo maltrataron? ¿Cuánto no le hicieron? Hasta lo vendieron. Todo, tal vez sí, porque José en un dado momento actuó de una forma que tal vez no era la más propicia. Pero al fin y al cabo, él no tenían que hacerle eso a José, pues cualquiera guardaría un gran rencor sobre sus hermanos. Pues aquí nos encontramos en la casa de José, en la cual llegaron sus hermanos. Y cualquiera diría, llegó el momento para vengarme de mis hermanillos, ¿no? Pues José no tomó un título de venganza. Más bien José tomó un manto de perdón, un manto de reconciliación, un manto de restauración de su hogar. Y todavía vea lo que dice 1 Timoteo 5:10, dice: que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, y si ha mostrado hospitalidad a extraños, y si ha lavado los pies de los santos, y si ha ayudado a los afligidos, y si ha consagrado a toda buena obra. El Señor siempre nos ha motivado, mi hermano y mi hermana, a que seamos personas de reconciliación, personas de restauración, personas de perdón. No puede ser posible que en una casa haya gente que no se haya perdonado. Es que usted no sabe, pastor. Y vean, tal vez dicen que sí, que ya perdonaron. Pero a veces no se necesita mucho discernimiento para saber que todavía quedan cositas ahí. Si en su casa se vive sacando, como se dice aquí en Costa Rica, trapos sucios a tender, creo que todavía su casa no ha habitado la casa de perdón, ni la casa de reconciliación. Claro, la gente le gustaría vivir en una casa de reconciliación, en una casa de restauración, pero la puerta para entrar a esa casa se llama el perdón. Usted y yo tenemos que perdonar. Pastor, es que, mire, usted no sabe lo que me hicieron, usted no sabe lo que me maltrataron, usted no sabe lo que... Sí, tal vez no lo sé, o tal vez sí lo sé un poquito. Pero yo le motivo en esta noche, le insto en esta noche, a que le abra las puertas al perdón, a que seamos capaces de llegar y perdonar a aquel familiar, a aquella persona que nos hizo daño. Pero pastor, es que no se merece el perdón. Bueno, usted y yo no somos quienes para juzgar, a usted y yo nos toca perdonar. Al fin y al cabo se encargará el Señor, va a ser el Señor el que tome justicia. Y si dentro de la misericordia del Señor está el perdón de esa persona, ¿quiénes somos usted y yo para no perdonar? Entonces yo le insto, le motivo de parte del Señor a que puedas vivir una casa de reconciliación, a que puedas vivir una casa de restauración. Esta noche es una noche maravillosa, es una noche de hacer un análisis.
un análisis personal y un análisis grupal como casa. ¿Por qué es que no hemos visto la restauración? ¿Por qué es que mi matrimonio, pastor, vieras que viene que un tiempo sí, un tiempo no, y un tiempo sí, otro tiempo no? ¿Será que ya perdonamos completamente? Hagamos un análisis, yo le invito. Porque ese es un tiempo maravilloso de parte del Señor. Ese es un tiempo de reconciliación, de restauración. El Señor vino y antes de que el Señor venga, dice que el Señor iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Y ese es un tiempo dentro de ese restaurar del tabernáculo caído de David, que tal vez nada más anteriormente se había enseñado que nada más era alabanza, pero ahora vemos a la luz de la palabra que es más que alabanza. Y dentro de eso está la restauración del hogar, y está la reconciliación del hogar. Entonces, desde ese punto de vista, le insto, le motivo. Vea lo que dice Malaquías 4:6. Él hará volver, ¿quién? Dios, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ahí me está hablando completamente de una reconciliación familiar. Ahí me está hablando de una casa de reconciliación. Entonces vea lo que dice Isaías 61:4. Dice, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Yo no sé que si usted ha analizado su hogar y tal vez usted ha dicho, es que, viera pastor, lo que le pasó a mis papás me está ocurriendo a mí. Y lo que le ocurrió a mis papás le ocurrió a mis abuelitos. ¿No te has cansado o de verdad no quieres cortar con eso? Yo te invito a que cortes con eso. A que escribas una nueva historia. A que no te quedes viendo aquello que está ocurriendo y que por sí ya le ocurrió a mi abuelito, le ocurrió a mis papás y que me ocurra a mí. Nada importa, pastor. No. Esos son tiempos de restauración, son tiempos de reconciliación, son tiempos de perdón, son tiempos de sanidad. Yo creo que el Señor quiere hacer algo maravilloso en tu hogar. Pero en usted y en mí está la respuesta. En usted y en mí está la decisión. No te esperes a que el familiar más cercano sea el que comience. Comience usted, pero perdonando de todo corazón, perdonando de verdad. El que perdona de verdad no va a volver a traer al presente aquella herida. Yo sé que lo que le estoy hablando casi es difícil, pero le estoy hablando de un milagro de parte del Señor. Y un milagro se llama que vas a perdonar y que no vas a volver a recordar ni vas a volver a traer aquella herida al presente. Bueno, avancemos. Otra casa, tercera casa, Hechos 12:12. Y esta casa, yo creo igual que todos la deberíamos de tener. Se llama la casa de oración con sobrenaturalidades. Porque hay una casa de oración, pero esta casa de oración específica es con sobrenaturalidades. O sea, que van a ocurrir cosas sobrenaturales. Y yo no sé cuántos dicen amén. Pero yo digo amén. Yo quiero tener esta casa, que es una casa con sobrenaturalidades. Hechos 12:12 dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Ve qué importante, porque hay que entender este tiempo. Hay que entender por qué el Señor nos envió a las casas. Vea que la oración se está dando dentro de la casa. Y es que a veces esperamos, y gloria al Señor, como le digo, gracias al Señor por los ministros, por los pastores, pero a veces esperamos casi que el pastor venga a orar a la casa. Y amén, gloria a Dios, es nuestra función, es casi le digo nuestra obligación, ir a orar a las casas. Pero aquí encontramos en la casa de María, que no estaba, ni un pastor, no estaba ninguna figura, sino que ellos tomaron una decisión.
¿Cuál era la decisión? Dice que estaban reunidos y oraban. Ahora, yo le invito a que usted reúna a toda su familia y que oren. Y que oremos como familia. Todavía un día de estos le hablaba a una familia y le digo, mire, si ustedes gustan, me invitan a su reunión de oración familiar. Ahora con la tecnología, me ponen ahí en el telefonito y oramos todos juntos. ¿Por qué? Porque ahorita es importante la oración familiar para poder ver milagros sobrenaturales. Yo no sé cuántos de ustedes están clamándole al Señor o pusieron una petición de oración delante del Señor y necesitan un milagro sobrenatural. Porque aquí se nos muestra un milagro sobrenatural. Porque vea, tal vez devolvámonos, estamos en Hechos 12:12. Pero devuélvase al versículo 1, ahí en Hechos 12, para que podamos entender por qué era que ellos en la casa de María estaban orando. O sea, se reunieron todos, no precisamente a tomar café, no precisamente a chismear, no precisamente a conversar, ni a ver Netflix, ni nada por el estilo. Se reunieron a orar. ¿Pero por qué ocurrió eso? Vea lo que dice Hechos 12:1. Dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, vea qué tremendo, hizo arrestar también a Pedro. Aquí nos encontramos que Pedro se lo llevaron preso. ¿Y qué hicieron los hermanos? Se sentaron a llorar. Ay, pobrecito Pedro. Mire, todavía, vea qué espantosidad, habían matado a Jacobo. Y usted diría, se sentaron a llorar, se sentaron a... No. Si usted ve el versículo 12, dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos llorando. No dice que llorando. Dice que estaban orando. ¿Orando para qué? Para que Dios trajera un milagro y que Pedro pudiera salir de la cárcel. Pues vea lo que ocurrió. Voy a invitarle a que leamos del versículo 13 en adelante, para que usted se llene de fe. Esos son los tiempos en los cuales el Señor está haciendo grandes milagros. Y esos son tiempos en los cuales el Señor está enviando una visitación angelical. Pero ponga mucho cuidado a esto, a lo que le voy a decir seguidamente. Estos tiempos son los cuales en que usted va a ver la gloria del Señor, en que su oración usted la va a ver contestada. Pero, a ver, esa oración que va a ser contestada es en la casa que se reúnen a orar. Es que, qué difícil a veces, porque nada más oramos cuando llegan los momentos difíciles. ¿Será que siempre nos reunimos a orar? Tanto en el momento que estamos bien como en el momento que estamos mal. Pues yo le motivo, le insto también a que nos reunamos a orar. A que todos los días nos reunamos a orar. Como le digo, amén. Y envíenos todas sus peticiones de oración, que nosotros estamos orando por cada una de las peticiones de oración. Pero yo le invito a usted también a que usted se reúna con su familia en su hogar, a ver la gloria del Señor, a presentarse delante del Señor, a destinar, mire, unos minutos. No le estoy diciendo que unas horas, estoy diciendo unos minutos por lo menos, delante del Señor, a orar. Vea lo que dice el versículo 13, para que usted se llene de fe. Dice: y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rodé salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no le abrió la puerta. Ah, pobrecito Pedrito, venía de la cárcel y le cerraron la puerta, sino que corrió hacia adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella insistía que así era. Y ellos decían: es un ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señales con la mano para que guardaban silencio. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar.
Vea qué importante, porque ahí vemos el milagro que ocurrió en una casa. Yo no sé cuántos quieren ver milagros en sus hogares. Yo quiero ver milagros en mi hogar, y yo he visto milagros en mi hogar. Pero nada más es a través de la oración familiar que vamos a ver milagros en nuestro hogar. Aquí encontramos que todos se reunieron a orar. Por eso yo siempre les indico a los hermanos que cuando ocurren eventos difíciles, así como le ocurrió a Pedro, yo siempre les digo, reúnanse en orar como familia, reúnanse en orar como familia, reúnanse en orar como familia. ¿Por qué? Porque hay un poder increíble en la oración. Sigamos, y ya casi vamos terminando. Vamos por una casa que es una casa de abundancia. Yo no sé cuántos quieren la abundancia o ver la abundancia del Señor en este tiempo final. Porque hay una promesa de parte del Señor, que en este tiempo final la gloria del Señor sí va a posar sobre nuestros hogares. Siempre le he dicho que todo comenzó en una casa y va a terminar en una casa. Y vas a ver la sobreabundancia de Dios en tu casa. Pastor, pero mire los momentos que se están viviendo. Sí, le estoy diciendo que vas a ver la sobreabundancia de Dios en tu casa. Vea lo que dice Mateo 2, versículo 11. Es que algunos quieren ver la abundancia, pero la quieren ver natural. Y no, vea lo que dice Mateo 2, 11. Dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. La casa de abundancia es en la casa que habita Jesús. Donde Jesús llega hay abundancia, abundancia de pan y abundancia espiritual y abundancia de bienes. Vea lo que dice, y entrando en la casa, ¿vieron a quién? Al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Aquí hay otra clave, se llama la adoración. Pero lo más importante es que Jesús habite en nuestros hogares, que Jesús esté ahí, porque cuando Jesús llega, la sobreabundancia de Dios va a habitar en esa casa. Porque vean lo que dice Marcos 6:30. Y mientras usted busca este pasaje, ya con este pasaje casi termino. Marcos 6:30. Donde Jesús llega la sobreabundancia. Yo no sé qué si a usted le ha ocurrido, mi familia y yo molestamos muchas veces, porque a veces llegamos a comer a cierto tipo de restaurante y tal vez no hay nadie en ese restaurante. Y da la casualidad, y yo no creo que haya casualidades en el Señor, que nos sentamos en ese lugar y cuestión de minutos se llena el lugar. Y no sé, no era que estaba vacío. Y así nos ha ocurrido en infinidad de cosas. No solo en un restaurante, hasta en una tienda o lo que fuera, ¿no? Llegamos y uno dice, ay, qué bueno, está vacío, ¿no? Voy a tener paciencia para comer o para comprar o lo que fuera. Y rapidito se llena y uno dice, ay, ¿qué será esto? ¿Será casualidad? En la casa donde Jesús llega, donde Jesús está, hay sobreabundancia. Y eso lo tienes que saber. Vea lo que dice Marcos 6:30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos les reconocieron y juntos corrieron allá a pie a todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos le acercaron y diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer.
Pero respondiendo Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos, y todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos, y también de los peces. Y los que comieron de los panes eran 5,000 hombres. ¿Será que donde Jesús llega hay abundancia? Y hay sobreabundancia. Vea que la Biblia nada más menciona 5,000 hombres. Súmele las mujeres, súmele los niños. ¿Cuánta gente comió? ¿Y cuánto era lo que había en un inicio? Entonces, cuando Jesús llega a la casa que Jesús llega, en esa casa va a haber sobreabundancia. Siempre le he predicado y les hemos enseñado, y casi ha sido como una preparación de parte del Señor, y le hemos dicho: se vienen tiempos difíciles. Me recuerdo que durante mucho tiempo atrás le dijimos: iglesia, se vienen tiempos difíciles, preparémonos. Y no me vaya a decir que preparémonos es guardar comida. No era eso lo que nosotros veníamos diciendo. Preparémonos es en esa relación, en esa intimidad con el Señor, que verificamos verdaderamente que Jesús está en nuestro hogar. Porque si Jesús está en nuestro hogar, aunque se pongan los momentos más difíciles, aunque pase lo que pase a nivel del mundo, le tengo noticias: la sobreabundancia de Dios va a estar sobre nuestros hogares. En los momentos más difíciles vas a ver la gloria del Señor. Y yo quiero que recibas esta palabra en esta noche. Yo quiero, verdad, que sepas y entiendas que Dios está contigo. Y termino con esta última casa, la casa de luz. Mateo 5:15 dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Por qué termino con la casa de luz? Porque en la casa tiene que haber alguien que comience a alumbrar. Hoy, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, que sea esa luz que se ponga en ese candelero. Que seas tú quien comience a dar luz en medio de tu casa. Que seas tú el que comiences a tomar una decisión, y que esa decisión vaya contagiando a 1, a 2, a 3, a 10, a toda la familia. Pero alguien debe de comenzar. Alguien tiene que hacer el cambio. No puede ser ahorita que si nadie me acompaña a orar, ya no oro, pastor. Es que había sentido leer la palabra, pero nadie quiere leerla conmigo, entonces ya no la leo. No. Comience, sea valiente, esforzado y esforzada. Levántate a orar, sigue hacia adelante. Vamos, que la gloria del Señor se va a posar sobre tu casa. Hoy en día, lo que le tengo que decir es que tu casa se va a convertir en una casa de bendición. Pero la decisión la tiene usted y la tengo yo. Nadie más. Por eso el Señor nos envió a las casas. Y la pregunta es: ¿qué tipo de casa tenemos? ¿Será que nuestra casa es casa de oración? ¿Será que nuestra casa es casa de luz? Porque si no es casa de luz, es casa de tinieblas. Yo esperaría que sea casa de luz, en la cual no habita el pecado. ¿Será que tu casa es casa de abundancia o casa de escasez? ¿Será que tu casa es casa de oración? ¿O más bien es una casa en la cual no está viendo la gloria del Señor? Y por último le pregunto: ¿será que su casa es una casa de reconciliación, o todavía hay cosas ahí que hay que perdonar? Queremos ver la gloria del Señor, y este tiempo vamos a ver la gloria del Señor. Pero necesitamos que el Señor venga y habite en nuestros hogares. Amén. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor,
y que sea el Señor mismo el que te haya hablado en esta noche. Porque son tiempos también de preparación y de cambio. Son tiempos de arrepentimiento. Y son tiempos de ver la gloria del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo vengo dándote gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque día a día tú nos hablas, Señor. Gracias porque tu revelación no se acaba. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Padre, que mis hermanos en esta noche, Señor, sean motivados, sean incentivados, Señor, y sean, Señor, redargüidos sus corazones, Señor, para que en nuestras casas, Señor, tú habites en medio de nuestra casa, Señor. Que nuestra casa se convierta en una casa de oración. Que nuestra casa se convierta en una casa de reconciliación. Que nuestra casa se convierta en una casa de santidad. Que nuestra casa se convierta en una casa de milagros. Que nuestra casa sea una casa en la cual tú habitas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y bendigo cada casa, bendigo cada hogar, Señor, que nos están viendo, que nos permiten ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Yo, Señor, conforme la autoridad que me ha sido dada, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, una bendición sobrenatural, Señor. Yo declaro, Señor, una sanidad. Yo declaro milagros, maravillas sobre sus hogares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, infinitas por cada milagro, por cada testimonio, Señor, que mis hermanos, Señor, nos han transmitido, Señor, que están ocurriendo en las casas. Pero también me uno, Señor, a aquella esposa, aquel esposo, aquel hijo, aquella hija, Señor, que hoy en día levanta una oración por su casa. Que en este día, Señor, ora por su hogar. Para que tú vengas e intervengas ese hogar, que se acabe toda mentira, que se acabe toda falsedad en el nombre de Jesús, que venga tu santidad, que venga tu reconciliación, Señor, que venga tu perdón en medio de esa casa, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios sea echado fuera, Señor, de nuestros hogares. Sea quitado, Señor, todo espíritu, Señor, que no es tuyo, Señor, de las casas, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos los hogares, bendecimos las casas, declaramos la sangre de Cristo. Señor, envía ángeles, Señor, haciendo un vallado sobre todas las casas. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén, amén. Mis hermanos, por lo demás, bendecirles, decirles que no se pierdan el día sábado del discipulado. E igualmente invitarles para el culto del día domingo, que vamos a estar tocando un tema muy importante, por lo cual le invito a que no se lo pierda. Por lo más, decirles que el Señor me los bendiga y que pasen una linda noche. Bendiciones a todos.